Ay, cuando él le muestra la máquina de fotos, muchacho, ¿qué es esa cosa? Preguntó nuestro capuchino. Le dije que era una máquina fotográfica y comencé a tomar las primeras fotos. Después de revelarla e imprimirla, fui al día siguiente para mostrársela. Cuando lo hice, me dijo abiertamente que no le gustaba. Mi maestro estaba contentísimo porque las fotos eran bellísimas. Desde ese momento, todos los días iba al convento y sacaba fotos, jugando con la máquina que Padre Pío tomó en su mano. Yo era adolescente y mi jefe estaba feliz de las fotos con las que iba engrosando y enriqueciendo su archivo fotográfico. Bienvenida, bienvenida Marta Sánchez a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Es para mí un honor, una gran alegría poder estar con ustedes para compartir este, todo lo que implicó realizar este libro, que en realidad fue impensado, no es que yo me propuse voy a hacer tal cosa, porque Padre Pío nos va llevando, ¿no? Yo, Así bueno, es. eh, yo incluso había dicho que a veces es como el amor, Padre. Bueno, en uno de los capítulos, cuando es cómo llega Padre Pío a mi vida, digo, bueno, a veces es como, viste, cuando uno se enamora, que uno no sabe. Hay distintas maneras, un montón, salvando las distancias y que él sabe que el ejemplo. Claro que sí. Pero Marta, me gustaría saber y que te dieras a conocer a nuestra gente que te está escuchando, Tienes que razón. es la primera vez que te ve y quiere saber quién es Marta Sánchez. Bien. Em, Esencialmente, mi camino comienza con la docencia. em, Soy de aquí de Buenos Aires, de Argentina, y el papelito dice que soy profesora de castellano, literatura y latín, pero con el correr del tiempo, te imaginarás que el papelito fueron sumando muchos papelitos, muchas vivencias, muchas experiencias que implicaron la invitación a recorrer el camino del autodescubrimiento, del autoconocimiento, de todo eh, lo que implica esto de quién soy, ¿no? ¿A qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y eso ocurrió a partir del año 1985. Yo posteriormente sentí que había que compartir lo aprendido desde distintos caminos y, y entonces le di forma a un proyecto que llamé Creo Guión Estrategias, que es un proyecto educativo porque siempre me interesó o sentí un gran compromiso con el tema de los adolescentes, ¿no es cierto? Si bien mi camino comienza en educación agropecuaria, continúa posteriormente, a partir del 2000, en el primer encuentro con ellos, yo ya de grande, pero dispuesta a enfocar una educación integral. Paralelamente, en en este recorrer, en este sendero, se presenta el tema de los ángeles. Entonces, recuerdan ustedes que a partir de los sueños uno puede tener información, uno puede aprender a trabajarlos. Yo era muy buena alumna de don José Silva y resultó que en algún momento pude darme cuenta, ver, así en sueños, el título de mi primer libro, Los ángeles en mi vida. Y vi también el índice. No me di cuenta en ese momento, porque vieron que a veces uno no se da cuenta, está medio distraído, que había que escribirlo. Y realmente fue una fiesta hacerlo. Em, no tengo en este momento ejemplares porque muy rápido se vendió todo. Y bueno, la idea es poder volver a hacerlo. Decían que era como las papas fritas, que uno los pensaba y no lo podía soltar. El segundo libro que escribo tiene que ver con la tarea educativa. También generalmente escribo por inspiración, pero además
era necesario reflejar parte de lo realizado en el aula con alumnos de, bueno, en este caso de la Escuela Madre Teresa de Quilmes Oeste. No Madre Teresa de Calcuta, sino otra, Madre Teresa Sánchez y Agüero. Y, y bueno, ahí aprendí muchísimo y ahí traté de compartir con ellos estas parte de lo aprendido, más allá del contenido de la materia. Culturas y estéticas contemporáneas me permitía eh, invitarlos a ellos y transitar caminos diferentes, donde eh, se trata de involucrar al chiquilín, te iba a decir como los uruguayos, ¿viste? Al chiquilín, al alumno, eh, incitarlo a descubrir, am, pero de una manera distinta, vivencial, empezando por ahí, qué sé yo, el patrimonio cultural es importante preservarlo, entonces a través del canto, a través de la danza, y en la danza va involucrado nuestro cuerpo, este templo, ¿sí? Este templo. Y entonces que ellos vieran desde otro lugar más completo, más íntegro, que soy un montón de cuerpos, en fin, todo eso que sabemos, ¿no? Pero que sabemos, que nos olvidamos, ¿sí? Muchas veces, Esa parte sutil, Marta, ¿verdad? Que muchas veces exacto, dejamos de lado. Pero el otro día que tuvimos la oportunidad de conversar juntas y que me sorprendió realmente todo este camino que has hecho desde la docencia, pero en realidad es el de conectar a las personas, sean jóvenes o adultos, con esa parte tan importante. Y cuando llegaste a este punto de decir, me conecto con el Padre Pío, o mejor dicho, el Padre Pío se conecta con vos, ¿nos podés contar cómo fue esa experiencia, que es claro, preciosa aparte? claro, sí, tenés razón, hablamos muchísimo el otro día, y en realidad es la parte esta de educación, a, a Bergoglio, a Jorge Bergoglio, el padre Jorge, cuando estaba él en Buenos Aires, él se entera de mi libro, yo sentí que tenía que llevarle mi libro, y a pesar de que interiormente decía, ¿para qué? Qué le importa, no? Si yo él estaba en otra cosa, y sin embargo, ¿Ese libro, perdóname, Marta, era el del Padre Pío o era otro libro el que es estás hablando? es el libro de educación, El valor de la vida, una innovadora experiencia educativa con adolescentes del siglo XXI, que me lleva a Italia, ¿entendés? Es decir, que la educación, Ah, o claro. es, a ver, se lo dejé el libro acá, él me llama por teléfono a los 2 días, me dice que me prohíbe dejar el aula, que hace falta docentes como yo, y bueno, yo estaba viviendo una situación muy particular, quería ya jubilarme, y al mes siguiente la cosa está espesa, entonces le vuelvo a escribir y él entonces me dice, bueno, que me va a acompañar en esto me va a ayudar en esto de jubilarme, porque por otras circunstancias, ¿no? Estaba en nación y provincia, etcétera. Pero cuando casi vamos a encontrarnos, él viaja a Italia porque eh, renunció el otro papa. Entonces, dije, Ahí, Marta, pasan muchas cosas entre medio, ¿no? Porque para los que no saben o dale, dale. de quién estás hablando, de Jorge Bergoglio, que por ahí es un nombre que en realidad algunos sí, obviamente como vos, que han tenido el privilegio de estar cerca de él. Estamos hablando de en ese momento de tu vida. Tampoco ni él ni vos sabían que iba a ser el futuro Papa Francisco, ¿no? Y sin Claro, embargo, tenemos que decir que Bergoglio era de la ciudad de Buenos Aires y que cumplía una función con la gente muy importante. Y yo creo que en esta charla que tuvimos, lo que me comentaste es que lo que no te imaginabas era que él te iba a decir que sí podía recibir tu libro, ¿no? Contanos un poquito más en detalle cómo fue esa experiencia de acercar el libro al Papa, porque ahí, al Papa, a Bergoglio en ese momento, porque claro, ahí también intervinieron los ángeles, me parece. siempre, porque en realidad yo estaba volviendo de la escuela y es que yo siento en el colectivo que hay que llevarle el libro a Bergoglio. Estando el padre en Buenos Aires, ¿sí? Siendo él la figura más importante acá en Buenos Aires.
Todo esto va ocurriendo en Buenos Aires y yo el libro se lo llevo ahí acá en Buenos Aires. Pero cuando nos íbamos a ver, nos íbamos a encontrar, es cuando él es nombrado Papa Francisco, en Roma. Eso es en el año 2013. Mis alumnos al año siguiente le escriben para saludarlo, qué sé yo, y va la tapa de la segunda edición del libro, pensando que le iban a contestar a ellos. Yo lo que quería era que él les contestara a ellos, pero eso se diluye en el tiempo y en el año 2017 recibo esto de llevar el libro a Santa Marta, ¿no es cierto? El 1 de junio de 2017, en un viaje impensado que se tiene que concretar en apenas 15 días. Por eso yo suelo hablar de la Agencia Celestial de Viajes, que es una agencia que funciona, doy fe, La este, agencia, estamos hablando de la Agencia Celestial de Viajes, la nada más y agencia nada celestial, menos. sí, porque los ángeles, que doy fe también que acompañan y que en la medida en que somos conscientes de esa compañía, se hace más evidente, se hace más tangible, facilitaron los medios para que yo pudiera llegar allá. Yo terminaba de presentar el libro en la Feria del Libro de Buenos Aires y me lo presentaba en ese momento el decano de Medicina de la Universidad de El Salvador. Es decir, alguien muy, muy importante, muy, muy querido, el doctor Jorge César Martínez, de quien tanto aprendí. Pero claro, yo no sabía, vieron cómo agradecerle, porque la verdad, y además a la presentación, también les soy sincera, había ido muy poquita gente, no soy conocida. Y, y entonces, como me habían escrito antes del Vaticano y yo no pude ir, ahora dije, bueno, voy a responder a esa persona que presenté el libro, que por eso no fui, y le mando una foto de la presentación, donde estaba el doctor Jorge César Martínez, era él, Este libro de educación tan importante, acá me piden que puedas volver a repetir el título, Marta, ¿y dónde lo presentaste? en, bueno, lo presenté muchas veces en muchos lados. El libro se llama El valor de la vida. Una innovadora experiencia educativa es el subtítulo con adolescentes del siglo XXI. Quienes quieran el libro o algo, o se tendrán que comunicar con la editorial Duncan o conmigo cuando después le pase los datos, ¿sí? Porque Claro, no, claro, eso lo vamos a pasar al final. claro, Pero porque no está en las librerías. en esa primera vez de este relato hermoso que nos contás, estaba tu maestro, ¿y dónde lo habían presentado el libro? El libro fue presentado acá ¿En Buenos Aires? en Buenos Aires, fue presentado en la Feria del Libro de San José de Mayo de Uruguay, fue presentado en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, fue presentado en Tampico y también ese libro me permitió llegar a San Pablo, ¿no? Eh, Muy poquito allí, pero y vamos ya por la tercera edición. Es un libro también interactivo, porque tiene códigos QR que permiten que el lector pueda ver imágenes, videos, en fin. Y por otro lado, cuenta parte de esa experiencia con el objetivo de inspirar a otros educadores a hacer cosas diferentes, a involucrarse, al trabajo con ellos mismos para poder compartirlo con los alumnos. Este es un nuevo tiempo. No podemos quedarnos con Exactamente. aquella estructura del Yo educador pienso de que esa antes. es la gran tarea y el valor de la docencia de este tiempo, que es el compromiso de formar a adolescentes y a niños con una nueva conciencia, ¿no? Estar a la altura de los tiempos, eso es algo increíble. Y a mí me parece realmente también muy valioso esto que has hecho de poner el foco justamente en ese aspecto. Y bueno, queremos seguir escuchándote. ¿Cómo es que llega entonces ese Entonces, libro? cierro, eh, Viaje. que eso, cierro con el concepto de que es el tiempo de acompañar. Yo he aprendido muchísimo con mis alumnos y el momento de acompañarlos a ellos, ¿no? Y más en este tiempo de tanta bruma, ¿sí? De tanta tergiversación,
donde pareciera que son el blanco de esta guerra silenciosa. El compromiso con ellos en mí continúa, a tal punto que la idea de poder salir a dar talleres nuevamente para o los educadores o los chicos, como hice en años anteriores. El asunto es que, vamos al meollo de la cuestión, llega entonces, en 15 días, la Agencia Celestial de Viajes me facilita todo. En ese interín me planteo, o siento, ¿no? El sentir, siento, acá hay algo más. Es algo más que ir a Santa Marta a ver a Papa Francisco, a cumplir la promesa en realidad con mis alumnos que les había dicho que todo lo que hacíamos lo iríamos a compartir por esos mundos de Dios. Y lo cumplí. Este, entonces digo, ¿no será que habrá que ir a visitar a Padre Pío? ¿No será que habrá que ir a San Giovanni Rotondo? Y bueno, vino la idea e inmediatamente me puse a buscar y el primer alojamiento que conseguí en realidad fue ahí, San Giovanni Rotondo, donde consideré que 3 días tal vez me podrían alcanzar. Así comienza esta historia del encuentro allá con San Giovanni Rotondo. Ahora, el encuentro con Padre Pío se suscita, vos guíame, porque yo por ahí hablo mucho y no quiero perderlos. El primer encuentro con Padre Pío se suscita en la Aurora, ¿sí? ¿Dónde Aurora, es? para los En, que no conocen, por está eso, en Uruguay, ¿verdad? claro, por eso. Entonces, mm, una amiga mía, dentista, me lleva a Paysandú, donde está la estancia de la Aurora, que allí hay una gruta que el dueño de esa estancia, don Argentona, le hizo a Padre Pío. Un lugar muy, muy visitado, ¿no? Como peregrinante. Ese es mi primer encuentro. Yo anhelaba, estábamos en Concordia en realidad, y no me digas por qué, yo anhelaba cruzar, pero no podíamos. La hijita de ella era chiquita, no se podía cruzar. Así que el hecho de haber podido llegar allí fue contundente. Eh, Te reitero que no sé cómo fue, cómo se dio, pero ahí comienza la historia. No sé si, no sé cómo se produce ese encuentro interno. Yo nunca pensé que desde ahí, donde visité el obispado de Salto, o sea, recordemos que él tenía el don de la bilocación y él se presenta en el obispado de Salto a asistir a Monseñor Damiani en el momento de su partida. Monseñor Damiani era alguien que había estado en Roma, que había llegado, imagínense que para eh, quienes estaban en Roma en aquel tiempo, en vida de Padre Pío, todos querían ir a verlo. Y el Monseñor Damiani no solo fue a San Giovanni Rotondo, sino que quiere quedarse. Pero allí, y a pesar de que se enferma y todo, eh, Padre Pío, que también le indica que no, que tiene que volver a su lugar, que todavía tiene tarea. Al final termina prometiéndole que sí, que lo va a asistir, y es entonces en el obispado, en una reunión que había, cuando ya todos van a descansar, es que se presenta, aparentemente Padre Pío, a asistirlo en ese momento. ¿Cómo sabemos esto? Porque el obispo más importante le golpean la puerta y es un capuchino que le golpea la puerta y le dice que vaya a asistir a Monseñor Damiani, que se está yendo. Y van al final todos los obispos que estaban ahí, pero el capuchino nunca lo encontró. Sí hubo testimonio de que ahí estaba, ahí pasó. Em, Allí estuve también, visitando, investigando, que como las cosas que me ocurrieron también, porque yo siempre empecé a ir a visitar el lugar, a visitar la gruta, tanto sea en el cumpleaños de Padre Pío, los 25 de mayo, como así también los 23 de septiembre. Y, y bueno, y esto ahí empieza, no sé qué me querés preguntar o porque ahí me No, quedé. no.
Simplemente por ahí comentar para la gente que por ahí no conoce cómo es la historia del padre Pío, remarcar que él nació con el nombre de Francesco Forcioni el Francisco Forcioli. 25 de mayo. Por eso, bueno, la visita tuya del 25 de mayo y después vamos a contar una historia al final sobre lo que he vivido personalmente. Pero él allí en Pietrelcina nace en el 1887 en un 87, pequeño pueblo del sur de Italia, en la ¿m? Puglia. Y luego su vida se desarrolla, con los frailes menores capuchinos. Por eso cuando Exacto, vos nombrás este monje capuchino, claro. evidentemente tiene una relación directa con él, ¿verdad? Y San Giovanni Rotondo, entonces, ha sido que, donde él se estableció a partir de 1916, y luego de su fallecimiento, bueno, ahí quedó su casa, su lugar, el lugar donde él vivía, abierto para todas aquellas personas que quieren conocer el lugar y de alguna manera conectarse con la vida y con la energía, con la presencia de este. Esa casa, la que está en Pietralcina, porque si no, tenemos en San Giovanni el convento donde él vivió, es cierto, desde 1916, y donde lo lleva también su salud, ¿no es cierto? Él antes había estado en el convento de Santa Ana, pero el tema es su salud frágil, recordás, que bueno, que lo tuvo más de una vez a mal traer Porque y que, él en realidad hay mucha gente que conecta directamente con el Padre Pío porque él era un estigmatizado y tenía claro, una historia muy fuerte, ¿verdad? Em, que bueno, que seguramente, nos podrás contar algo más, pero no quiero detenerte en el relato, quiero que nos sigas compartiendo, porque acá en esta historia, que bueno, vos nos irás diciendo, aparece un personaje muy especial que bueno, eso no me lo contaste, no me contaste cómo llegaste a conocerlo, no pero queremos todavía. saber. Todavía no, bueno, pero queremos conocer. Sí, 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 claro, porque, a ver, te agradezco que me vayas guiando, porque claro, tampoco me refería a los dones de Padre Pío, es decir, a los estigmas, a la bilocación, al perfume de santidad, esos estigmas, esas llagas, tenían un perfume a rosas, no era, Perfume a rosas muy fuerte, que además con el tiempo aparece también en otros estigmatizados. Eso es algo muy curioso, ¿no? Estos signos de Cristo que aparezcan en muy poquitas personas, pero con señales como muy precisas. Pero en el caso del Padre Pío, esto era algo muy fuerte e impactante yo pienso que para todas las personas que lo hemos conocido como santo, pero me imagino poder estar allí, poder hacer este viaje como lo pudiste hacer, Marta, llegar a ese lugar, pero después escuchar ese llamado, ¿no? Qué fuerte, realmente. y además cómo se iba dando todo, porque pensá que yo no iba con agencia terrenal en realidad, ¿sí? Yo me iba moviendo sola. Es decir, cuando yo llego a Roma, después que estuve con el Papa Francisco, o en el interín, yo me acuerdo que iba leyendo sobre Padre Pío, porque yo sabía que tenía que ir a San Giovanni Rotondo. En esas lecturas leo que Padre Pío dice que antes de ir a visitarlo a él, hay que ir a Monte Sant'Angelo, donde apareció el arcángel Miguel, ¿no es cierto? En la gruta. Y entonces dije, bueno, entonces tengo que ir a Monte Sant'Angelo. Y ahí, viste, a ponerme rápido en auto porque había que salir volando antes de ir al otro lado, yo ya tenía el pasaje. Y todo se fue dando naturalmente. Y la presencia de los ángeles también está ahí, porque aparecieron dos sacerdotes de Roma, voy así, de Roma a San Giovanni Rotondo hay que tomar el tren, el Termini, ahí, uno de los caminos, de ahí a Foggia y de Foggia el micro, el bus hasta San Giovanni o hasta Monte Sant'Angelo. Pero es de ahí que en Foggia, donde yo llego y hay muchos andenes, y vieron que uno cuando llega a un país anda medio como a tientas, va, pero sabiendo que están los ángeles guiando, eso sí. Bueno, el asunto es que ahí me encontré, escuché a dos sacerdotes que hablaban en portugués, eran de Brasil,
y ellos me guían en determinado momento, me llevan hasta San Giovanni. Quedamos que nos encontrábamos al otro día en, en la visita en la gruta de San Miguel Arcángel y resultó que nunca los encontré, nunca más, se fumaron, desaparecieron. Y se acuerdan ustedes que a veces los ángeles se manifiestan y después ya está, Y después cumplen su desaparecen. rol, cumplen su rol. Llegar a la gruta allá en Monte Sant'Angelo fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Es un lugar donde ya les digo, el arcángel Miguel se manifestó varias veces y donde San Francisco de Asís no, no entró porque no se consideró digno. Y cuando fue Padre Pío, entre otras tantísimas personas que fueron, personalidades, Padre Pío hizo toda la noche como una vigilia en la puerta. El tema es que yo, como no sabía todo eso, entré como un elefante en un bazar buscando a los dos sacerdotes que me habían, que no estaban, no estaban. Y ahí, y ahí fue fuertísimo el vínculo con el arcángel Miguel, el sentir, ¿no? Eh, no sé, es un lugar que les digo, es fascinante y no me alcanzan las palabras para poder compartir con ustedes lo vivido. A veces siento, uy, qué lindo sería que, bueno, imaginariamente ahora estamos juntos, pero me apura el tiempo y es distinto a veces a poder charlar y compartir diferentes Vos símbolos. tranquila, Marta, porque vos tenés todo el tiempo del mundo. Nosotros estamos acá para recibirte, para escucharte y para conectarnos desde nuestro corazón. Así que vos con tranquilidad, contanos cada detalle. Esta gruta, si yo no sé si es la misma que donde he tenido una experiencia muy especial desde aquí con mi Ajá. gente, que aparecieron unos cazadores. ¿Puede ser esa historia? Y que, cazaron una oveja, ¿es esa la No, gruta? no, Ah, no, es otra. Ujú. no, 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 acá fue es un toro el que queda atascado en la gruta y el dueño del lugar, eh, muy fastidiado, porque además era su preferido, y ve que va a morir, y bueno, decide que lo va a matar con una flecha, tira. Pero Ah, cuando entonces sí, capaz que sí, porque estaba relacionado el cordero con una flecha, capaz que era un toro, bueno, pero por sí, ahí vamos. era ¿Qué eso, que pasó? vuelve la flecha, es decir, él tira la flecha, pero le vuelve y le vuelve al pie. Y entonces ahí, bueno, empieza toda otra historia donde el arcángel Miguel además se manifiesta y dice, por ejemplo, él es quien cuando posteriormente van los obispos para como sacralizar el lugar, ¿viste? eh, el mismo arcángel Miguel dice, no, que él ya, ese es un lugar de él ya está eso habilitado, no es la palabra correcta, habilitado, pero es un Consagrado sería. consagrado, gracias, el lugar ya está consagrado porque lo consagró él. Entonces es un lugar también muy especial, ¿no? Es decir, Bueno, un sí, año, es ese, perfectamente es ese lugar donde he tenido una experiencia muy linda. ajá, Y cuenta, además, todas las apariciones en Europa me llama la atención, Marta, que han estado relacionadas también con la sanación, sobre todo cuando hubo pandemias, y aparece el arcángel San Miguel, se seguro, detienen. Mm, seguro, porque al principio también tiene que ver con la sanación, ¿no es cierto? Y eso ocurrió exactamente. allá, y también en Roma él aparece, ¿no es cierto? Así que estuviste en Ante esa una, gruta, ¿y nos podés contar qué sentiste estando allá? unos deseos tremendos de quedarme en ese lugar por la paz, por lo que sentí interiormente, y a tal punto que regresé 2 veces más, a tal punto que quise hospedarme ahí al lado, en la en el lugar dedicado a los peregrinos, eh, y a tal punto que el arcángel Miguel, se manifiesta en mi vida, de una manera muy contundente. No sé, me surge en este momento mostrarte
la coronilla, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Bueno, no se nota mucho, Un poquito pero más arriba, a ver, la medalla. la medalla es, Ah, es el arcángel, ay, espera, el la arcángel. medalla es él y después vienen el rezar a los distintos coros, ¿no es cierto? Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, ángeles. Y como, bueno, eh, por esas cosas del destino me enteré de esta coronilla, ¿sí? Entrando a una santería a buscar rosarios para mis alumnos en aquel momento. Y vi al señor del lugar, al vendedor, que estaba con esto. Así digo, qué preciosura, qué es. Y viste como los chicos, ¿qué es? ¿Qué es? Y entonces me explica y me dice que hay que rezar un Padre Nuestro, tres Ave Marías, un Gloria. Un Padre Nuestro, tres Ave Marías, un Gloria para cada coro. Y después se termina rezando Padre Nuestro para el Arcángel Miguel. Claro, Bueno, y, y nada, esa fue otra de las manifestaciones, una de tantas y ahí va mi compañero, y ahí trato de compartirlo con otros. Para mí el tema de la oración es de esa conexión, es decir, así como es muy importante. Lo que me claro, viene es, no hay problema de wifi, siempre está abierto claro, y en estos claro, tiempos es fundamental, porque frente a tanta, a veces como incertidumbre, como que eh, es importantísimo, como si hubiera, viste, neblina, como bruma, es importantísimo esto de dónde estoy plantada, mantenerme conectada. Y es en la exactamente, tierra, claro, mirada en el cielo. Y saber que puede pasar de todo, pero la templanza, la fortaleza, para poder también acompañar a otras personas por ahí que están en nuestro entorno y que por ahí los lleva la corriente o la incertidumbre o el miedo o tantas otras cosas. claro, Marta, sí. Y bueno, no me dejo de sorprender que una vez más los ángeles nos están conectando a través de estos lugares que no son conocidos. O sea, no toda la gente conoce esa gruta y has estado ahí y de repente, sin estar en el lugar, sin viajar, he tenido una experiencia en Cuenta, otros planos con ese sí, lugar, cuenta. una experiencia muy bonita, porque simplemente me encontré de repente allí, parada, de pie, siendo consciente que estaba a las afueras, o sea, frente a la gruta, pero a un costado, en un lugar donde estaban, porque yo me había enterado que había unas pisadas y yo quería ir al lugar. Y así Claro, un día tenés razón. me acosté y de repente atravesé esa dimensión del sueño y me encontré allí. Pero cuando tomo conciencia en el lugar, veo que estaba acompañado de un ángel y venía a una velocidad impresionante un caballo blanco que si seguía en la misma dirección nos iba a atropellar, a mí y a la persona, al ángel que tenía al lado. Entonces, antes que llegara, yo extiendo mi mano y digo, no, aquí no, necesitas detenerte, como para detenerlo. Yo estaba segura que lo iba a detener. Y cuando ya casi estaba llegando, ese caballo es como que se transforma en agua y nos baña de agua y aparece desde el lugar de las pisadas, se manifiesta San Miguel Arcángel. Qué maravilla. Sí, es cierto, porque se dice que ahí está la pisada. Sí. Y Em, bueno, fue una vivencia muy fuerte que me qué hermoso, quedó. muy fuerte. No, cuando regreso de esa experiencia, eh, quedo con un estado de armonía y de paz profunda impresionante, impresionante. Por eso es uno de los lugares que a mí personalmente me gustaría poder estar allí. Sí, seguro. Seguro. Para mí fue toda una bendición y bueno, terminé llevando a un grupo de Costa Rica, que hoy son súper amigos míos, que se habían perdido en Folla y que pensé que era una señora la que me preguntaba, se llama Aurea, y resultó que le digo, sí, yo le indico, viste, hay que hacer esto, 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 y mi angelito me dice, no entendió.
Digo, bueno, yo le acompaño, pero resulta que atrás de ella venía un grupo. Y cuando subimos al ascensor éramos un montón y yo de golpe dije, oye, estoy llevando gente, entre mí, viste, me reía, estoy llevando gente. Y bueno, estuve a la altura de las circunstancias. Fue muy lindo, maravilloso realmente acompañarlos a Aurea y Elizabeth y su familia. Y me olvidé, vos sabés que ahora me acuerdo, me olvidé de traerte, les iba a traer una piedrita de ese lugar, ¿sí? Porque él había dicho que quien tuviera esa piedra, el Arcángel Miguel, no iba a tener, frente a ¿te acordás que vos hablaste de las pestes, de las pandemias en ese momento? Como que iba a estar preservado. Y me olvidé de traértela, se los debo. Ujú. Bueno, la próxima vez te esperamos para que nos muestres esa piedrita. Y bueno, continuamos con tu relato. ¿Cómo continúa esto, Marta? ¿Cómo continúa esto? El desorden es un poquito, es casi un caos. No te llevé para aquí, para allá, para aquí, para allá. Em, Después de, también la Agencia Celestial de Viajes proyectó una invitación a a Asís a través de mis amigos Piero y Katy. Y bueno, eso también fue muy fuerte, muy fuerte. Em, Me vas a decir, pero yo quiero llegar a donde está Elías, el fotógrafo, porque si no, vos dije eso y vos no me llevas ahí, entre otras cosas. Eh, Después de Elías tengo que hablar de la Virgen y tengo que hablar de la Casa Solievo de la Soferenza, porque si no me voy a olvidar. ¿Vos me vas a recordar? Bueno, Este, en el segundo viaje, en este del 2018, en realidad no era un viaje que iba a realizar, no tenía previsto, pero en un sueño, o medio así en ese duermevela, siento que, que tengo que abrir el celular, que tengo que ver AICA, que tengo que ver, y ahí decía el Papa Francisco, no sé, hizo tal cosa, el Papa Francisco hizo tal otra, y yo digo, ¿y qué? Y ya voy a cerrar el teléfono, y porque a veces soy medio insolente con los angelitos. Y de golpe veo la imagen de Padre Pío. Y ahí decía que Papa Francisco iba a peregrinar a San Giovanni Rotondo el 17 de marzo de 2018. El fines de enero, yo digo, qué interesante, qué bueno. Y como estaba así en insolente, apagué todo, me tapé y dije, si hay que ir, señales contundentes, por favor, pues yo me distraigo. ¿Se acuerdan que es importante estar atento a las señales? Porque en realidad en el camino de la vida están. Ahora que uno no quiera verlas o esté distraído es otra cosa. Hubo muchas señales, pero la más contundente fue que en determinado momento, en la puerta de mi departamento, ya estábamos casi mediados de febrero, hay un sobre blanco que dice San Giovanni Rotondo. ¿Quién escribe San Giovanni Rotondo? Si no me conoce ni... Y a cuando ver, abro el Marta, sobre, o sea, a ver si entendí bien esto. Vos, una noche cualquiera, estabas durmiendo, pero sentiste que tenías que sí o sí mirar el celular. abrir el celular. Y allí te apareció la imagen del Padre Pío. Claro, primero tenía que ir a AICA, porque no es que me dicen dónde tengo que entrar, ¿te das cuenta? Y, y te vuelve a aparecer información del Papa Francisco y de dónde él iba a estar, que estaba relacionado con el Padre Pío. Exacto. Gracias por la traducción. Ahora, cuando vos decís, pido a los ángeles, sentiste que ellos te estaban guiando en ese momento, que eso no Siempre. era casualidad, no No, era que a vos solamente se te ocurrió, había algo más. Entonces ahí vos proponés, yo también lo hago, exactamente como vos lo hacés. Les digo, bueno, muchachos, amigos, por favor, confirmen esto. Y vos es lo que hiciste en ese momento. siempre están. Aunque no los vean, acá están. Sí, En el camino están. Y claro, por ahí tenés razón. Yo doy por sentado eso, ¿no? De que porque uno se va a dormir y les agradece lo del día y sabe que están cuidando. Y
Y porque fue muy, no sé, llega un momento en que es tan precisa la información, a veces la puedo entender o no, pero que es precisa, es precisa. Además, Pero yo les muchas dije, veces somos seres humanos y necesitamos confirmación. Y eso lo pediste. ¿Y qué pasó? no, yo Al otro eso, día, tenés a la razón. semana, ¿cuándo llega esa? Había muchas, muchas coincidencias, pero como hoy, buscando una foto que te quería traer y no encontré, ¿qué surgió? Surgió la evidencia esta. Entonces, ese sobre blanco que recibo fines de febrero, cuando lo abro, y primero, ¿quién te escribe de San Giovanni Rotondo? Y con mi nombre, la dirección, todo. Bueno, abro. Y cuando abro, ¿qué era? Era esta imagen, ¿sí? Que entonces era como que, hombre, me vino a tocar el timbre. El encargado del edificio, mi querido Marcelo, debe haber que realmente pues yo estaba charlando con él cuando vi el sobre y eso, y debe haber dicho, ¿qué le pasa a esta mujer? Porque rompí en llanto, mujer, se rompí en llanto. Y nada, de ahí a buscar el pasaje, porque de algún lado iba a salir, y ahí fue que es el segundo viaje, donde te reitero, así también me llevan los chicos, y me alojo otra vez en el mismo hotel, en Imagine, y, y me Ahora, dice, perdóname que yo te corte, Marta, pero, o sea, esto no es casualidad, es algo bastante sorprendente que hayas tenido el anuncio primero, varias confirmaciones después, y esta imagen del Padre Pío nuevamente, que se te presenta como por tercera vez, o no sé qué vez será, porque, bueno, dijiste que había otras señales, pero ¿de dónde llega eso? ¿Vos te enteraste cómo llegó eso a tus manos? no, no, no. Y ¿Quién te sabes lo mandó? no, si no, no tengo gente conocida. Esto es, a ver, esto es la voz de Padre Pío, la voz de Padre Pío. Vino de Italia, porque me cercioré de eso. Y ahora, hoy a la mañana, cuando lo encontré y dije, bueno, ¿querés que te lleve? Digo, y vi por primera vez hoy Al encuentro de la luz. Es el subtítulo. ¿A vos te parece? Claro, no podías negarte. A esas alturas no podías negarte de que tenías que viajar. Y es ahí donde surge la posibilidad, a través del dueño del Hotel Imagine, que me dice, usted, porque había muchas fotos de Padre Pío en ese hotel. em, y me dice, yo ya me estaba viniendo, ¿usted lo conoce, Elías de Luto? Es el fotógrafo, fue el fotógrafo de Padre Pío. Ah, usted tiene que conocerlo. Y yo ya me venía, y él que me lleva, no había terminal ahí, el que me lleva y larga todo, yo sé que estacionamos en un lugar que agarra el celular, ¿viste? El telefonino, decía él, tu. Sí, no, estoy con una escritora y yo, ¿viste? Me quedaba grande casi. Este, quiero que hable con ella. Y de golpe y porrazo me vi hablando con Elías. Elías en su dialecto, en su italiano dialecto, yo en mi castellano, pero viste que Los Ángeles, bueno, Los Ángeles de Padre Pío traducían todo. Ahí se presentaron, Mariel. ¿Por qué te digo esto? Porque nos entendimos, te juro que nos entendimos. Y que él me Claro. decía que, que cuando me iba, y yo le digo, en 10 minutos, ¿cómo le vas a decir? Pero, y bueno, nos veremos en la próxima, qué sé yo, ni sé lo que me dijo, porque todavía estaba dormida. Una vez que corté y que subí el micro para Roma, no, no, ahí dije, ¿cómo hice? Hubo que esperar un año para el reencuentro, en 2019, en que viajé especialmente, entre otras cosas, surge de nuevo la agencia celestial de La viajes, agencia celestial. La metí en vamos mi a tener en cuenta y le vamos a pedir a la agencia celestial que nos lleve para esos rumbos, ¿no? estamos Los actuando al rumbos de la respecto, luz. Ujú. estamos actuando al respecto. Y bueno, y lo pude, antes le hablé y bueno, fue fascinante, porque quedamos que lo veía tal día y resultó que me fue a buscar al hotel, Marielita. Me fue a buscar al hotel. Llovía, se venía el mundo abajo. Yo le mandé un mensaje.
yo voy en un remis, usted no venga, nunca vio el mensaje, además está decirte, pero cuando me golpean en la puerta y me dicen el señor Elías Peluto está en el lobby, y no sabes, este, Elías me recibió con tanto cariño ese encuentro, era como desde siempre. Tenemos una foto con él y con el dueño del Sí, la hotel. tenemos aquí, vamos a ver si podemos ponerla. A ver, ahí está. Ahí está Ahí Elías. está Elías Teluto con sus 17 añitos con el Padre Pío. Es una de las pocas imágenes que tiene con el Padre Pío porque, bueno, era antes de venir a Argentina, ¿sí? Es antes de venir a Argentina y es donde, ay, no sé por dónde seguir, mujer, porque no sé si hablo así de cuando viene a Argentina o si sigo la otra narración. Lo que me gustaría saber era quién era Elías y cómo conoció al Padre Pío. Elías Teluto era un chico de la posguerra, junto con otros chicos andaban por la calle. Imagínense que después de la guerra es el tiempo más duro, más difícil, el de la falta de alimento, el de tanta cosa. Y él, junto con otros chicos, entonces les decía, a veces buscando frutos o llegaban hasta donde estaba el convento, bastante alejado, ¿no es cierto? Pero hasta allá llegaban. Y, y en el convento uno golpeaba y había posibilidades que te dieran algo de alimento, sea un trozo de pan con azúcar o algo, que frente a la nada era mucho. Es así como los monjes los reciben a los chicos o los atienden. Pero con él, o él siente eh, eso de seguir yendo, porque además le enseñan, como que lo invitan, ¿viste? A estar allí y ayudar. Y ahí comienza esto, de este encuentro con el Padre Pío. Él hablaba, hoy volví a releer una vez más lo que él contaba. Y te digo más, era como si lo viera por primera vez el capítulo, como si yo no lo hubiera escrito. Y donde él decía que quien lo recibe era más bien alguien como de carácter fuerte, ¿viste? Como que no es Padre Pío en principio, pero él llega a Padre Pío. Con el, cerca del convento, relativamente cerca, había un lugar donde se vendían recuerdos, ¿no? De allí, de Padre Pío, del lugar, y ellos, los chicos, había un cartel que anunciaba todo eso, los chiquilines ven que hay un árbol que tiene frutos y que sacan de allí. La dueña del lugar los reta, les dice que bajen del árbol y ellos se asustan, bajan muy asustados, pensando qué va a hacer. Y resultó que esta señora era la esposa del dueño del lugar, eh, les da, les da alimento, les da pan con azúcar. Y en vez de retar, bueno, como que se apiada, indudablemente. Y con relación al día, le dice, ¿qué hace él durante el día? Y él le dice que está por ahí, ¿viste? Entonces le ofrece la posibilidad de hacer mandados y de ir al pueblo cuando ella necesita alguna cosa, como si fuera un cadete en cierta medida, o un chico que le Claro, mandas a claro, hacer claro. cosas. El AIBE también, que es la casa de fotografía de señora Brecht, y, y empieza a aprender el oficio. Desde muy chico, él tiene ya su máquina, puede adquirir su máquina de fotos muy sencilla, y entra al convento, porque él entraba y venía, y se la muestra a Padre Pío, y le pregunta, ¿qué es eso? Dice, no, es una máquina de fotos, y le saca fotos. Y al día siguiente, ella aprendió a revelarla, le lleva la foto. Pero a Padre Pío no le gustó esa foto, algo como que no le llamaba tanto. Em, de alguna manera, él comienza no es que Padre Pío tenía un fotógrafo, sino que él comienza a,
capturar, a tomar fotos instantáneas, ¿no es cierto? Viste, lo más espontáneas posibles. No es que está naturales. naturales, ¿no es cierto? No es que está a ver cómo ahora, no. Por ahí, con esa tal vez inocencia y frescura de un niño, de un adolescente. Em, Todo venía bien, eh, porque al fin y al cabo va teniendo más fotos el archivo del señor Abreu. Y bueno, Pero en un momento este señor le ofrece 5.000 liras si consigue fotografiar los estigmas de Padre Pío en la misa. Imagínate que Elías cobraba por mes 500 liras. Eso de 5.000 liras era una cifra muy, muy importante y por otro lado, muy, en un tiempo que realmente lo necesitaba la familia, porque no era el solo. Él entra como tantas veces a la misa y cuando va a bendecir, va a estar así, le saca la foto. Pero cuando toma la foto, como era con flash, con mastrilo, como decían ellos, el flash lo perturba a Padre Pío, imagínate, y sobre todo que Padre Pío cuando estaba en misa, esas 3 horas de misa, estaba ahí, metido con todo, y grita que venga el carabinero, que esto, que lo otro. Eh, Elías se asusta también, porque no quiso mortificar a Padre Pío. Y cuando termina la misa, bueno, ya terminaba y qué sé yo, van todos a saludar a Padre Pío, él espera hasta el final y va, y bueno, se presenta delante del Padre Pío y le dice, fui yo, muy apesadumbrado realmente. Y claro, Padre Pío no pensaba que era él, pero como lo quería mucho y sabía que no había hecho de mala voluntad eso, le dice que no lo vuelva a hacer, pero que saque fotos sin el mastrilo, sin el flash. Y entonces él cuenta que responde, bueno, pero usted sabrá mucho de milagros, pero de fotografía, si yo no tengo luz, no va a salir una foto. Que saque foto, le insiste que siga sacando, igual él se va apesadumbrado y él promete que no va a dar esa foto ni le importan las 5.000 liras, porque lo que más le dolió es haber mortificado a Padre Pío. Y se va así. Lo llaman para que vaya a tomar fotos de una comunión al día siguiente. Y bueno, a pesar de todo, recuerda que le dijo que sí, que fuera, y va. Y saca foto a la luz de 2 velas. Y entonces se produce el milagro, porque él va a revelar las fotos. Y las fotos salieron como si tuviera flash. qué Y ahí impresionante, Marta. Nos has compartido unas fotos. Esa foto donde está el Padre Pío en la misa, ¿es la foto que tomó Elías? eh, sí, pero la de Elías, mm, sí, pero esa creo que es frente a la Casa Soliego de la Soferenza. Esa Esa, foto esa la tomó Elías. sí, tiene muchísimas, sí, sí, porque la gente llevaba los animales para que él se los bendijera, las ovejas, los caballos. Qué hermoso, claro. Y hay otra aquí, a ver si vos me podés decir, que está el Padre Claro, Pío en la misa. claro, claro, porque acá en el libro de Padre Pío, en el libro de Elías, hay algunas donde se puede ver. Te digo más, el libro se llama De la mano de Padre Pío, un viaje fascinante. ¿Y por qué? Porque en el camino, en el tren, cuando yo vuelvo a Roma, qué sé yo, de ver mis amigos, yo todavía no había ido a San Giovanni Rotondo, me encuentro con una pareja. Entraban muchos trenes en esa estación, en Padova. Y pregunto, y qué sé yo, y bueno, ¿y dónde va a ir usted mañana? ¿Dónde va a ir usted? ¿Cómo sigue? Saben que no soy de ahí. No, voy a ir a San Giovanni Rotondo. Mi primera vez, ¿viste? Voy a San Giovanni. Y no, y se estremecen todos, ¿viste? Y el señor me explica, mire, tiene que hacer esto, 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 esto. Y la mujer busca y busca y busca mi mejor estilo en la cartilla. ¿Qué buscará? Y resultó que saca
eh, esta estampita, no sé si se alcanza a saber, y me la Sí, da. sí. Mm, Ah, y sí. entonces le digo, pero no, téngala, si yo voy a ir allá, voy a comprar. Y la mujer con lágrimas en los ojos me dice, por favor, tómela. Usted no sabe los milagros que él hizo en mi vida. La tomé y entonces sentí, cuando subí al tren, que mi libro se iba a llamar De la mano de Padre Pío. No fui tan consciente, es decir, muchas cosas voy haciendo por inspiración. Eh, Elía me enseñó que no, que esta no era la tapa de la foto, porque el Padre Pío no quería que le vieran sus heridas, sus estigmas. No, por eso tiene otra tapa. Pero además, eh, lo que yo sentía hace unos días allá en Uruguay, lo sentí, es recién ahora, Marielita, de la mano de Padre Pío. ¿Qué pasa cuando en los momentos difíciles, eh, qué mano tengo cerca, de quién me tomo? Y si es de Padre Pío, viste que cuando alguien te toma la mano fuerte, por más que sean momentos difíciles, que uno tenga miedo, o que uno esté inseguro, o que uno se sienta una cosita, esa mano fuerte nos da, nos fortalece, ¿no? Vaya la redundancia, nos, nos dice acá estamos. Y entonces lo que me venía es, ¿a quién tomas la mano? ¿A Jesús? Porque Padre Pío es el intercesor que nos lleva a Jesús, que nos lleva a la Virgen María, que nos lleva a Dios, ¿no es cierto? En la presencia de Dios Padre. Entonces, al Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién? Y dije, qué bárbaro, qué bueno que se llame así, de la mano de Padre Pío, porque era decirle, gracias Pío, en confianza. Gracias Padre Ujú. Pío, porque realmente siento que me tomaste la mano y que vamos caminando juntos. Porque los caminos y los trayectos que hice o que estoy haciendo, yo les puedo asegurar que no son los que yo he dicho, voy a ir para aquí, después voy a ir para allá, y después, no. Este encuentro nuestro, Marielita, este Tal encuentro con cual. tanta gente que nos está allí escuchando, ojalá yo tuviera la claridad, el orden, la, la fuerza para decirles, para transmitirles lo vivido, pero para inspirarlos, porque cada quien va a hacer su propio camino, ¿sí? Siempre asistidos, y por eso necesito hablarles de los ángeles, porque creo que lo peor que hay cuando es la indiferencia, ¿no? Cuando tenemos un amigo, un familiar, esa indiferencia es horrible. ¿En qué medida tantas veces somos indiferentes a ese ser que está ahí, que lo han puesto para que nos cuide, para que nos guíe, para que nos asista? Por eso, Además, Marta, el padre Pío, él veía a su ángel de la guarda y muchas veces lo asistía, lo acompañaba y lo rescataba de algunas luchas que el padre Pío tenía, sobre todo en la noche, ¿no? Donde era eh, atacado por seres que querían, bueno, doblegarlo en la fe de alguna manera. Y ahí exacto, estaba su ángel guardián. Y, desde ese contacto con Elías, ¿qué es lo que más te quedó? Por supuesto, me imagino que una amistad, pero ¿hay algún relato? Porque, al estar y ser una persona que ha estado, mucho tiempo en la vida cotidiana del Padre Pío, supongo que debes tener anécdotas y momentos muy especiales. ¿Qué momento nos podrías regalar de ese encuentro o de esos momentos de Elías junto al Padre Pío? Porque ya vimos estas imágenes que realmente nosotros no conocíamos, sabíamos que era una foto, hay una de ellas o las 2 que han sido más o menos vistas, pero ¿qué nos podés regalar, Marta, de esos momentos especiales con él? em, el capítulo en el que hablo del encuentro con Elías, eh, acá está. Porque claro, es que es tanto y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Em, Elías, entonces les dije, esa foto, entonces él viene a Argentina, ¿no es cierto? Y él comenta
me comenta que cuando él le va a abrazar a Padre Pío, lo abraza y él es como que se sumergió en una luz inmensa, y que fue fascinante. ¿Poquito o no? Adelante, sí, te escuchamos, sí, sí. Y en este tiempo en que predomina la cultura de la imagen en la comunicación, eh, Elías, ¿no?, nos ofrece su muestra itinerante, el camino del Padre Pío. Nos acerca, nos lleva al encuentro del santo de Pietrelcina. ¿A cuántos habrá dado esperanza ver esa imagen? ¿A cuántos fortaleza? Maravillosa tarea, testigo de milagros, testigo del amor y el dolor, de la alegría genuina de Padre Pío, testigo de tantos peregrinos que llegaban y del sueño de ver cómo la piedra se transforma en la casa Solievo de las Operencias. Ay, cuando él le muestra la máquina de fotos, muchacho, ¿qué es esa cosa?, preguntó nuestro capuchino. Le dije que era una máquina fotográfica y comencé a tomar las primeras fotos. Después de revelarla e imprimirla, fui al día siguiente para mostrársela. Cuando lo hice, me dijo abiertamente que no le gustaba. Mi maestro estaba contentísimo porque las fotos eran bellísimas. Desde ese momento, todos los días iba al convento y sacaba fotos, jugando con la máquina que Padre Pío tomó en su mano. Yo era adolescente y mi jefe estaba feliz de las fotos con las que iba engrosando y enriqueciendo su archivo fotográfico. Em, bueno, te quería leer el momento en que él ve esa luz, pero, pero bueno, no lo encuentro ahora. También es muy importante o fascinante el En tu hecho. libro, esto que nos compartís, ¿nos podés mostrar? Hay más fotos, entonces esto es realmente un testimonio impresionante de algo que diría que poca gente tiene o simplemente prácticamente ninguna persona ha podido acceder a esto y has llegado vos, ¿no? ¿Hay cuántas imágenes, cuántas fotos hay en ese libro? Más o menos. ¿Vos ves ahí? No, Sí, sí, sí. espera, espérame. Bueno, esto ya es dando la última misa, porque él también pudo, quiero ser eficiente y me vuelvo medio torpe, perdón. Bueno, acá tenemos la foto que habías visto en el calendario, ¿sí? Que le tomó Claro, él. Y después tenemos la foto mm, con el encuentro con sus hijos espirituales. Ves que hay distintas personas. Hay una foto, Padre Pío, con los jugadores del Foggia, porque claro, vos te imaginás que iba todo el mundo ahí a verlo. Mi sueño, les cuento, es hacer una muestra de Padre Pío qui, en Argentina, y traerlo. A mí esta foto, bueno, es una de las más queridas de Elías, pero a mí me da cosita porque es cuando estaba enfermito. Recuerdan claro. el milagro de la Virgen de Fátima. Y, y bueno, había bueno, esta foto, por ejemplo, ¿la ven? Sí, que está, como meditando, Rezando, ¿no? está rezando ella. Rezando. Sí, sí, en la iglesia nueva, en la que, o fotos que por ahí vos ves que hay un niñito confesándose con Padre Pío, o aquí, ¿no? Donde, en el confesionario, que era donde confesaba a las mujeres, ¿sí? Em, y me gustaría mostrarte una con Fray Daniele, ¿se lo ve ahí, Fray Daniele? Sí, sí, perfecto. Y me gustaría con el señor Morcaldi, que fue el síndico de allí de San Giovanni Rotondo y que era muy amigo de él. Bueno, bueno, esta es la luz de Padre Pío, porque él me hacía notar, eh, Elías, cómo esa foto que está tomada, vos pensás sin flash, y mirá la luz de atrás, cómo entra, cómo sale la luz de él. Sí. ¿Entendés? O Esa, sea no, que a partir de lo que el padre Pío le pidió a Elías de no sacar con flash, ¿Elías nunca sacó más fotos con flash, Marta? no, ahí adentro no. Y acá está Impresionante. con Morcaldi, con el síndico. Eran muy, lo quería muchísimo. No sé si alcanzan a verlo, Sí. ¿sí?
lo quería mucho, mucho. Porque llega un momento en San Giovanni Rotondo que, que lo quieren trasladar. ¿Se acuerdan que no fue fácil? No fue fácil la vida del Padre Pío, no solo porque no comprendían, no entendían, sino la lucha, no solo la lucha con el maligno por las noches, sino todas las otras manifestaciones. De allí que uno aprende de él la templanza, la paciencia, cómo él no se revela frente a tanta injusticia también por parte incluso a veces de pensar que como el Santo Oficio le prohíbe en algún momento recibir las cartas de las personas. Y ahí es cuando viene el tema de que las personas se desesperan y él dice, no importa, mándame tu ángel. Y donde se manifiesta que los ángeles le llevan la información y regresan con la respuesta a las personas, ¿no? No solo eso, sino también el hecho de decir que no podía dar misa. Vos te imaginás lo que fue para Padre Pío aquello, es decir, es una vida muy, muy, muy entregada, muy sufrida. Yo recuerdo que en algún momento, les confieso, sufrí una crisis haciendo el libro porque me enojé porque dije, no, no puede ser esto, no puede ser. Y porque tenía que investigar también algunas cosas. Y cuando me enojé, cuando me enojé, lo que sentí, bueno, vos me entenderás y la gente también, uno a veces escucha por acá, no te sé decir, era, eh, no estás haciendo un exégesis de la vida de Padre Pío, estás narrando un viaje. Y entonces guardé el violín en bolsa y me puse a narrar el viaje. Mm. Eh, Qué fuerte ese mensaje, Marta, qué porque fuerte. me puso en cajas y porque tuve que comprender otras cosas. Es lo mismo que cuando hablamos de la Virgen de Garabandal, ¿no? Bueno, el Que, Padre Pío estuvo muy conectado, no solamente con Garabandal, sino sobre todo con las videntes, ¿verdad? claro, con las chiquillas, sí, sí, con Conchita, con las chiquillas, sí, bueno, Conchita, Jacinta, Marilol y Maricruz. Claro, Pero 4, eran 4 más o menos en la década del 60 para que, más o menos se ubiquen, nuestros amigos, y que, en realidad fue todo un suceso en ese momento. Y muchos dudaban realmente de la presencia de la Virgen del Carmen en ese lugar, y una de las personas que confirma a un hombre que, bueno, en este momento se me fue el nombre, que le pregunta directamente al Padre Pío si era verdad que la Virgen se manifestaba allí en Garabandal y si él tenía que viajar a sanarse porque era ciego, había quedado ciego a través de un accidente, y el Padre Pío le dice que sí, que es verdad que la Virgen bajaba en Garabandal. claro, esas, a ver, esas manifestaciones de la Virgen, esas apariciones desde 1961 a 1965, de las cuales yo no tuve tanta, hace muy poco que tuve, bueno, cuando llegué a Garabandal, ahí empecé a tomar conciencia de lo que había pasado. Y ahí empezó el compromiso de poder, bueno, esto era una de las estampitas que me habían dado allá en San Sebastián de Garabandal. Y son esas cosas, ¿no? Que todavía tengo ahí pendientes de dar a conocer. Claro, son los eh, caminos de la fe y son los caminos que, bueno, particularmente en tu caso, el Padre Pío te está guiando, como así también nos puede guiar a cada uno de nosotros si creemos en esas presencias espirituales, en esos intermediarios. En realidad uno sabe que existe un todo creador y un Padre eterno, pero estos seres, estos santos, nos guían como hermanos mayores, como seres realmente virtuosos en este poder de la fe, ¿no? Y también a través de sus historias que han sido realmente historias conmovedoras, difíciles, como decís, Marta, y además llenas de mensajes, porque realmente dentro de todos los santos, yo siento que el Padre Pío ha sido una persona que ha tenido dones desarrollados
poco comunes, como esto de estar en 2 lados a la vez, pero a veces haciendo una procesión, como también confesando personas y además convirtiendo a la fe a las personas que asistían a sus a su confesionario, porque realmente él era como que conocía el alma de cada persona y Claro, la guiaba, en y ese eso era mirar, muy fuerte. claro, en ese mirar más allá de las apariencias, en esa y es que tantas cosas, de golpe te quería decir algo y se me fue, porque a veces son un montón de cosas, que uno quiere compartir. Esto de la muerte, ¿te acordás que él decía que de muerto iba a ser mucho más que de vivo? Y yo decía, en ese mensaje también me está diciendo, la muerte no existe, ¿no? No es que se acaba todo. Bueno, habrá quien considere que sí, cada quien considere lo que quiera. Pero en el orden personal digo, ya está, ya me lo dijo. Esto continúa, la Claro, historia continúa, ¿no? No quería dejar de considerar que Elía nos cuenta, eh, que Carol Boitina dice que él tenía 12 años, pero recuerda como si fuera ayer. Llega a San Giovanni Rotondo en 1947 un nuevo sacerdote con un porte distinto y elegante, ¿no? Y rezagados de la posguerra, sedientos de fe. Entonces él va contando cómo este joven sacerdote, que va a verlo a Padre Pío, él puede dar misa, le pide de dar misa allí, en la iglesia chica, y, y vos mirá, Padre Pío le hace de monaguillo. Y él entonces comenta, nunca pensé que iba a ser de monaguillo de quien después fuera papa. Y que por otro lado él cuenta después una anécdota que, ¿se acuerdan que yo les hablé del fotógrafo de Abrecht? Bueno, la señora de Abrecht los agasaja con un almuerzo y por supuesto ahí va Padre Pío también. Después sirve café y se confundió y puso sal en vez de azúcar y entonces comenta Elía cómo Boitila tomaba como si fuera, estaba todo bien y él decía era horrible. Este, en fin, y el padre Pío, bueno, también él se entera, dice, al día siguiente, después de la Santa Misa, Carol Boitila se confesó con padre Pío. Evidentemente no sabemos qué dijeron, pero sé exactamente lo que se predijo después, porque lo escuché con mis oídos, dice Elía. El padre Pío, en un momento de descanso en el huerto del convento, en presencia de Francisco Morcaldi, síndico de San Giovanni Rotondo y amigo fraterno del fraile santo, mientras hablaban de distintos temas, dijo imprevistamente, tendrá un tocado rojo y será mi defensor. Sí, así es como lo recuerdo con total claridad, porque esas palabras en ese momento sonaron muy raras. Hoy sé lo que querían decir. Recuerdan que durante el papado de Boitila es cuando se canoniza a Padre Pío, ¿no es cierto? La luz que, la luz de Padre Pío, cierro yo, y la luz de Elía en tiempos de tanta bruma, de tanta neblina. Él, que sobrevivió a la guerra, que sabe lo que es la desesperanza, la nada, la luz que él atesora y nos entrega. Ah, si pudiera transmitirte la alegría, el regocijo de esos encuentros, huellas luminosas en el corazón de tantos hombres que nos recuerdan, que nos acercan al Padre Celestial, a Padre Pío, como un gran intercesor. Bendiciones. qué lindo, Marta. Y bueno, en este cesto de cerrar el círculo con tanto amor, con tanta emoción, me gustaría, no sé, conectarnos con Elías, este fotógrafo, este niño fotógrafo que tomó tantos momentos especiales del Padre Pío. ¿Qué sintió él cuando vos le propusiste el libro? ¿Qué sintió él que transmitía a través de cederte las imágenes, de querer que esto llegara a todo el mundo, como dicen tus palabras, de que esta luz sea para todos en este momento tan especial de la humanidad? Sí, creo, me encantaría tener las palabras exactas para poder transmitirles a ustedes lo que sentí cuando él me lleva a su casa y me lleva a su estudio. Conocí a su hermana, que es nuestra traductora también, María, que ha tenido milagros así de sanación también. Pero les puedo asegurar, imagínense, era tenerlo allí a él en el estudio frente a la pantalla y yo llevaba el grabador y para sacar fotos y todo, todo junto.
un arsenal. Se prende, se empieza con la computadora y empiezan a surgir las imágenes y, y nada, fue el túnel del tiempo se abrió, porque Elías Luto cuando habla de Padre Pío se enciende. Y entonces cada imagen era como que yo entraba en ese momento, en esa instancia, desapareció todo. Y por supuesto, ni grabé, ni saqué fotos, nada, nada. Em, Siento que el legado que él nos deja es muy importante. Yo tengo algunas fotos, pero yo todavía sigo abrigando la esperanza de poder hacer una muestra acá. Y si no, de que podamos ir a visitarlo allá. Es la idea. Y lo que la agencia, lo que el Padre Celestial disponga a través de la Agencia Celestial de Viajes será. ¿Se acuerdan lo que, bueno, muchas cosas quiero decirles? Que cómo son los mensajes, ¿no? A través de Pío, de Padre Pío, que, se, que son vigentes ahora, que son necesarios ahora. El tema de la templanza, el tema de la perseverancia, la, la realización de la Casa Soliego de la Soferenza, ese sueño de Padre Pío, eh, donde la piedra, en algún capítulo digo que la piedra siente, sabe de ese sueño de él, que para otros era una locura, y sin embargo, porque Padre Pío también sabía que la gente venía con penas, con dolores, con esto, pero que también el cuerpo necesitaba la sanación, entonces como un todo que somos. Y yo digo que él sabía de la psiconeuroinmunoendocrinología, entonces somos un todo. Y entonces ese sueño, que ya te digo, la piedra, aunque pareciera insensible, se vuelve, se vuelve más fácil de poder construir allí. Yo digo que caminé un sueño cuando entré a la Casa Soliego de las Oferencias. Caminé el sueño de Padre Pío. Yo creo que fue una bendición haber encontrado a la hermana Pascualina porque me perdí dentro del hospital. Y él no quería que fuera hospital, era la Casa Soliego. Eh, no sé, no hablamos de la sanación, hay un montón de imágenes, ¿cómo es? De encuentros con los ángeles, que como él decía que si la misión de nuestros ángeles es tan grande, la del mío, la de él era mucho más porque le traducía lo que la gente quería. Y después yo iba a, él también había hecho una oración, eh, que tal vez quiera cerrar yo esto, si te parece, no sé. Bueno, Claro, sí, sí, eh, Marta, adelante. por lo pronto, dos frases. El ángel del Señor te acompañe, te guíe y te proteja durante el viaje, ¿no? Cuando él se despedía. Y bueno, con eso hice señaladores y con un cielo de los terrones. Y después, por muy altas que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Si te parece, Marielita, lo cierro con esto, con una Claro que oración que él sí. Bueno, decía. adelante, te escuchamos. Quédate conmigo, Señor, porque necesito de tu presencia para no olvidarte. ¿Sabes con qué facilidad puedo abandonarte? Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito de tu fuerza para no caer tantas veces. Quédate conmigo, Señor, porque eres mi vida y sin ti pierdo el fervor. Quédate conmigo, Señor, porque eres mi luz y sin ti solo veo la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para que me des a conocer tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que oiga tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, pues deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si quieres que tenga fe en ti. Quédate conmigo, Señor, porque aunque mi alma sea tan pobre, quiero que ella sea un nido de amor, un lugar en el que encuentres consuelo. Quédate conmigo, Señor, pues es solo a ti que te busco, tu amor, tu gracia,
tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo. Y mi única recompensa es amarte cada vez más. Con ese amor tan fuerte deseo amarte con todo mi corazón mientras esté en la tierra y continuar amándote con más perfección durante toda la eternidad. Amén. Esto lo escribió Padre Pío y lo comparto con ustedes desde mi corazón. Gracias, Marielita, por este momento, por tu paciencia, por guiarme, por acompañarme. Eh, Gracias a A vos, todos Marta, a quienes vos, porque realmente este encuentro, bueno, ha sido precioso. Recién inicia este camino desde la comunicación y desde el compartir todo lo que, bueno, te ha hecho llegar el Padre Pío. Y bueno, se inician los viajes. Realmente esto es una agencia celestial que te acompaña. Y bueno, te deseamos lo mejor y en todo lo que podamos acompañarte, Marta, bueno, estamos aquí. pueden escribirme a creo.estrategias@gmail.com y después te mandaré el teléfono para poder Bueno, lo vamos a contactarme. poner en la descripción del video, así ahí no se pierde. Las personas que puedan mirarnos van a encontrar allí Por estos si datos, Marta. necesitaban, claro, por si necesitan algo. Claro que Bueno, sí. pues mi cariño y mi bendición para todos, mi agradecimiento. Y bueno, y un Bueno, abrazo fuerte, fuerte. Bueno, mis queridos amigos, mis queridas amigas, esta comunidad hermosa del Reino de Ángeles, hemos llegado al final de la transmisión y quiero agradecerles porque, bueno, ustedes están siempre acompañándonos. Hoy ha sido realmente un programa fuerte, novedoso, pero quiero también que lo veamos como un regalo. Estas imágenes, quizás milagrosas, hechas sin flash por este fotógrafo y esta escritora, este ser tan especial que es Marta, que ha tenido esta generosidad de reunir todo esto para, bueno, para quien quiera recibirlo. Es así como también así nosotros lo hacemos para cada uno de ustedes. Y bueno, nos estamos encontrando muy pronto. Nos gustaría que nos regales un like para que este mensaje llegue a más gente, para que si aún no te has suscrito, que lo hagas y que por favor des clic a la campana, porque esta es la única manera que puedan llegarte los avisos de los en vivos para que puedas participar, para que puedas preguntar. Pronto seguiremos más sobre el tema de ángeles, comunicando sobre el tema de los ángeles, porque su energía está aquí y quiere estar presente y no puede ser de otra manera en este lugar, en Reino de Ángeles. Un abrazo enorme para ustedes y también mis bendiciones.